Mis padres fueron los primeros en morir violentamente por la enfermedad que ahora conocemos como Shorax. Puedo recordar de forma vívida a mi padre, acostado en su cama, mientras sus músculos se contraían, y se atragantaba con su propio vómito. Me paré junto a él, congelado por el miedo y negándome rotundamente a irme, a la vez que me contenía en la medida de lo posible para no romper en llanto. Sus pupilas, dilatándose hasta que todo su ojo era como una esfera de color oscuro. Intentó hablar, girando la cabeza hacia mí, pero apenas abrió la boca solo dejó salir otro torrente de vómito, que ya empapaba las sábanas y el suelo, emanando un olor nauseabundo. Me acuerdo que dijo algo antes de morir, pero he olvidado qué fue con exactitud. Recuerdo mirar fijamente sus ojos vidriosos, cuando su estremecimiento se hizo menos pronunciado, y de repente se quedó muy quieto. Solté un gemido de dolor y corrí a mi habitación, sin preparación y sin ganas de enfrentarme a la verdad. Mi madre fue la primera en morir. Le siguió mi hermano mayor, que acababa de cumplir 17 años. Y finalmente, mi padre. Ahora, me había quedado completamente solo. Ni siquiera me había puesto a pensar que quizás, yo podría haberme contagiado de la enfermedad, si de hecho fuera contagiosa. Simplemente me consideré afortunado. O más bien, trágicamente afortunado, pues tuve que pagar el precio de mi supervivencia. Ver a mi familia no correr con mi misma suerte, y tener que presenciar sus muertes, uno por uno. Sin darme cuenta, me quedé dormido en la esquina donde me encontraba sentado, acurrucado en la manta que, en algún momento mantenía caliente a mi madre. Aún tenía su perfume, y gracias a eso, el olor pútrido de la casa se hacía un poco más tolerable, tal vez lo suficiente como para que me dejara dormir tranquilo. Recuerdo haber despertado debido a varios golpes en la puerta de mi habitación, seguidos de una serie de preguntas ahogadas que venían desde afuera. Gritaban, preguntando por sobrevivientes. Buscaban fervientemente cualquier persona que aún siguiera con vida a pesar de la mortalidad de la pandemia en curso. Corrí hacia la puerta, y la abrí. En el umbral se encontraban unos tipos que parecían ser de algún departamento de control de desastres virales o de salud. Sus rostros se encontraban oscurecidos por grandes máscaras de gas, provistas de algún tipo de cápsula, ubicadas a cada lado de sus mejillas. Su respiración era lenta y monitoreada, y sus voces eran casi imposibles de escuchar por esas respiraciones mecánicas. Estaban cubiertos de pies a cabeza, con trajes de contención biológica color negro, los cuales tenían enormes letras color naranja puestas en sus espaldas, que formaban la palabra equipo diurno. Me ordenaron que saliera al salón principal, en donde vi a otros 14 niños de mi misma edad, que recibían instrucciones, para posteriormente formar una fila. Una vez que todo el grupo fue examinado, comenzamos nuestra caminata hacia las calles, las cuales eran un paisaje que no mostraba nada más que caos y destrucción. Habíamos oído los ruidos de los saqueos y la desesperación desde nuestras casas, pero no nos aventuramos hacia el mundo exterior durante semanas por temor a contraer el mal. Había aún más gente perteneciente al equipo diurno, quemando pilas de cadáveres que se encontraban tirados por la calle, tratando de purgar la tierra, haciendo lo posible por mantenerse lejos de los humos resultantes. Nos guiaron en silencio a la parte trasera de un camión grande que nos llevó al sur, lejos de las ciudades y suburbios, con dirección hacia la densa vegetación del bosque. Cuando el camión se detuvo chirriando, las puertas se abrieron para revelar aún más gente perteneciente al equipo diurno, quienes nos llevaron con ellos a un claro del bosque. Nos interrogaron sobre nuestra exposición a cualquier persona que padeciera la enfermedad causada por el virus Shorax y si en algún momento llegamos a sentir algún síntoma, como náuseas o vértigo. Aunque todos habíamos sido testigos de cómo nuestros familiares se enfermaban y habíamos intentado tratarlos en vano. Nosotros 15 estábamos perfectamente bien en cualquier sentido físico. Al principio, los sujetos pertenecientes al equipo diurno estaban perplejos por nuestra inmunidad a la enfermedad, ya que cualquier persona que entraba en contacto con ella estaba condenada a perecer horas más tarde, así que fue una sorpresa ver que algunos de nosotros habíamos estado viviendo esta pesadilla durante semanas enteras, y seguíamos como si nada.
Continuaron realizándonos más pruebas y haciendo preguntas. Sin embargo, al final nos dijeron que nuestra inmunidad estaba relacionada con una célula que producía hormonas, que la enfermedad estaba usando para comprometer el sistema inmunológico, y ya que todos éramos demasiado jóvenes para haberla desarrollado adecuadamente, la enfermedad no podía hacernos daño. Nos dijeron que el equipo diurno nos quería estudiar, y que de ahora en adelante íbamos a vivir bajo el abrigo de los bosques en cuarentena. Ellos tenían la esperanza de poder extraer de nuestro grupo una cura que podría ser utilizada para sanar al mundo y librarlo de la terrible enfermedad del Shorax. Hicieron todo lo que estuvo en sus manos para sonar positivos a la luz de la situación, pero era obvio que incluso ellos dudaban de sus esfuerzos y que no había garantía de que alguna de sus pruebas diera resultados positivos. A pesar de eso, mantuvieron un estado de ánimo optimista, y nos prometieron que, gracias a nosotros, innumerables vidas humanas serían salvadas. Luego de otra caminata, nos encontramos con que habían construido una aldea aislada en el bosque, proporcionándonos a cada uno una casa improvisada, tallada en los troncos de los árboles ubicados alrededor del área. Yo fui conducido a una simple casa del árbol, que en su interior contaba con una cama individual en un extremo, y una mesa en el medio. Nos dijeron que a primera hora de la mañana del día siguiente nos harían una extracción de sangre, así que teníamos estrictamente prohibido comer algo hasta entonces. Yo estaba bien con eso, de todas maneras, no había sentido hambre durante días. Las imágenes de mi madre, mi padre y mi hermano eran lo que abarrotaban mis pensamientos en aquel momento. No pude dormir mucho esa noche, pues el bosque estaba lleno de grillos, y las disputas ahogadas del equipo nocturno me mantuvieron despierto hasta altas horas de la madrugada. Nos despertaron cuando el sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, y nos organizaron en una sola fila para tomar las muestras de sangre por turnos. Mientras se hallaban preparando las agujas, nos dijeron que tendríamos que recibir una vacuna, la cual provocaría en nosotros la imposibilidad de alcanzar la pubertad, esto con el fin de preservar la hormona que podría conducir a una posible cura. En ese momento, nadie mencionó el hecho de que nunca seríamos capaces de crecer o tener hijos. Pero era poco probable sobrevivir más allá de las primeras horas de la infección, mucho menos durante los próximos años, por lo que nuestra vida adulta fue vista como un sacrificio necesario. Esto continuó durante algunas semanas, seguíamos recibiendo vacunas, y nos aseguraban que pronto surgiría la tan esperada cura. Pero el tiempo fue pasando, no parecía haber algún avance en la producción de la cura, y los tiempos se volvían progresivamente más desesperados. Empecé a escuchar las conversaciones ahogadas del equipo nocturno durante las noches, y con el paso del tiempo se me hacía más fácil entender lo que decían, mientras ellos se sentaban justo debajo de la ventana de mi casa, junto a una fogata crepitante. Gracias a esto, descubrí que nuestro campamento era, en realidad, solo uno de muchos que habían sido establecidos en el área circundante, y dedujeron que la procedencia del Shorax venía del mar hacia el oeste. Compartían historias de terror de las personas que vivían en la orilla, y fueron las más afectadas. Se habían puesto completamente pálidos, y comenzaron a notar crecimiento de protuberancias en los codos, las caderas y los dedos de los pies. Tenían que mantenerse constantemente hidratados, o su piel comenzaba a descamarse y despellejarse. Sus pupilas se habían dilatado y todo el ojo se volvía completamente negro. En este momento me acordé de mi padre, sentado en el sofá y retorciéndose de dolor. Había comida en la montaña, aseguró otro. La estaban acumulando en multitud, tal vez para evitar que se echara a perder. Otro habló, revelando que habían logrado encontrar mujeres embarazadas que no fueron expuestas al Shorax, y que se mantendrían en las montañas hasta el nacimiento de sus hijos, lejos de la enfermedad. El tema volvió a la situación actual y se pusieron a hablar de nuestro campamento, que nuestros resultados, aunque prometedores, no estaban llegando lo suficientemente rápido. Hubo acusaciones, reclamos y dedos acusadores, pero al final optaron por mantener un estado de ánimo positivo, que algo llegaría tarde o temprano, la luz al final del túnel, la calma después de la tormenta. Solo necesitábamos un poco más de tiempo. La charla regresó al tema de las historias de horror de la costa oeste, lo que claramente despertó un enfermizo interés en el grupo, mientras hablaban de los cadáveres que habían sido encontrados a lo largo de las aguas, y que gracias a la marea habían llegado a la orilla, cada uno con ojos negros y profundos. Me di la vuelta en mi cama, incapaz de escuchar más de las historias, al recordar las imágenes de mi propia familia sucumbiendo ante la enfermedad, en medio de una horrible agonía. Me quedé mirando el techo, rezando a algún dios para que se pudiera encontrar una cura cuanto antes, y así no tener que seguir escuchando sobre la gente de Occidente.
Cuando me di cuenta, había pasado poco más de un mes, de ensayos, vacunas y pruebas, cuando entonces algo salió mal. Unas pocas horas después de nuestra última vacunación, varios de los niños comenzaron a quejarse por visión distorsionada. Decían ver luces flotantes con estela, revoloteando en el aire, abriéndose paso a través de las llanuras. Mientras que sus rostros fueron cubiertos con máscaras, pude sentir una preocupación acompañada de terror que se dibujaba en sus caras. Nos intentaron tranquilizar, diciéndonos que no eran más que simples alucinaciones visuales, y que desaparecerían en cuestión de unas pocas horas. Cuando me desperté a la mañana siguiente, miré hacia afuera por la ventana, y ahí pude ver aquellas luces, tal y como las habían descrito, volando en el aire, con pequeñas alas transparentes. A lo largo del día, las luces fueron el principal tema de conversación entre nosotros, y cansados de esto, el equipo diurno prohibió totalmente la mención de las dichosas luces, aunque era evidente que, a este punto, todo el mundo podía verlas. Otro día pasó, y mientras hacíamos fila para una nueva extracción de sangre, uno de los miembros del equipo diurno dijo sentirse terriblemente enfermo, y antes de que alguien pudiese decir otra cosa, el hombre comenzó a vomitar sin control, haciendo que el líquido saliera a través de los orificios de su máscara antigas. Ahora nos encontrábamos en medio de un pánico frenético. Nos ordenaron volver a nuestros hogares de inmediato, mientras el miembro enfermo era guiado hacia lo profundo del bosque. Nos dijeron que saliéramos y nos organizaron en una línea de descontaminación. Después de cubrirnos a todos con una sustancia similar a la tiza, comenzaron a frotarnos con un líquido maloliente, hasta que se aseguraron de que estábamos a salvo de cualquier peligro, y podían acercarse a nosotros otra vez sin algún riesgo. Este procedimiento excesivo se convirtió en parte de nuestro régimen diario, y fue de esta manera en que, en lugar de llamar a esos hombres por sus títulos oficiales, nosotros decidimos bautizarlos como los talladores. Estábamos desilusionados, y era obvio que ellos también. Intentábamos mantener la poca esperanza que nos quedaba, pero con el pasar de los días y las semanas, las alucinaciones con las luces esféricas flotantes fueron empeorando, y eran mucho más frecuentes, a pesar de que habíamos dejado de vacunarnos hacía ya mucho tiempo. Algunos niños se comenzaron a hacer amigos de criaturas imaginarias en el aire, hablando con las estelas de luz, manteniendo conversaciones continuas, como si fueran personas. Yo estaba horrorizado, pues, aunque por el momento me sentía bien, sabía que tarde o temprano, yo también empezaría a perder mi cordura. Ya no quería escuchar más a escondidas las conversaciones que esos sujetos tenían alrededor de la fogata en las noches, y por lo poco que llegaba a entender, estas iban empeorando progresivamente, con cada semana que pasaba, dando a entender que la situación con el virus solo iba de mal en peor. Arrastrando una terrible desesperación en su voz, el equipo nocturno comenzó a intercambiar información acerca de las otras áreas. La comida en la montaña había sido contaminada, y comenzaron a aparecer rumores sobre que todos los nacimientos de bebés habían resultado con defectos y malformaciones leves. Por ejemplo, habían nacido mucho más pesados de lo que era saludable y sus ojos estaban demasiado separados. Probablemente sucumban a la enfermedad y mueran, pensaban ellos. Decían que habían encontrado una posible cura que había sido probada en los pacientes infectados con Shorax, pero, por desgracia, no había mostrado ningún signo de poder prevenir la enfermedad, sino que simplemente había ralentizado un poco la forma en que el virus progresaba infectando el organismo, y ahora acababa con la vida del individuo en cuestión de días, en lugar de horas. Si bien esto se podría considerar entre comillas una pequeña buena noticia, se centraron sobre todo en lo poco que se pudo lograr, teniendo en cuenta un lapso de tiempo tan largo, y en cómo alguien que padeciera la enfermedad no debería ser mantenido con vida, sino que debía ser inmediatamente destruido para así evitar que alguien más se contamine. Había una frialdad muy inquietante en las voces de esos hombres. Pensé que ya no tenía nada más que escuchar, así que me puse boca arriba en mi cama, para entretenerme un rato viendo las luces volar, bailando a través de mis ojos, hasta que me quedé dormido. Al día siguiente, nos dimos con la sorpresa de que los talladores se habían ido. Nos habían dejado atrás, como si solo hubiéramos sido un experimento fallido. Los otros niños no parecían conscientes de esto y decidieron continuar su amistad con las criaturas imaginarias. Viendo cómo estaban las cosas, finalmente opté por resignarme. Sumido en la depresión, me fui con mala cara a la cama, solo para comenzar a sufrir una violenta explosión de espasmos y temblores en el proceso. Estuve esa noche entrando y saliendo del sueño, mientras tenía una pesadilla recurrente tras otra. Cuando me desperté, escuché algo pasar por mi puerta, algo que no podía estar allí.
Me di la vuelta de mala gana, y busqué en el aire hasta ver una bola de luz con estela, flotando alrededor de mi casa antes de descender hasta mi cama, y decirme lo siguiente. Hey, listen. Hola Link. Despierta. El gran árbol Deku quiere hablar contigo.